Hola, buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación a participar en este encuentro y tengo la fortuna de ser la que lo inicia, y entonces lo que voy a hacer es que voy a dar un viaje panorámico por lo que ha sido la evaluación en museos como marco para los siguientes ponentes, pero sobre todo voy a utilizar esto para hacer al final de mi presentación una propuesta de cómo podemos conceptualizar la evaluación en los museos de manera más fácil, y cómo podemos ubicarnos en qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer y qué metodologías nos convienen más en cada caso. Y dado que se trata de un encuentro de prácticas ejemplares, me voy a permitir meter en el intermedio una serie de ejemplos y de casos que creo que tienen la característica de prácticas ejemplares que se han llevado aquí en el Museo Universo. Todo museo, ya sea de arte, de arqueología, de ciencias, de historia, del tema que sea, ha visto la necesidad de evaluar. ¿Por qué? Porque en primer lugar necesita justificar su función social, porque la mayoría de los museos son subvencionados, apoyados por distintas instancias e instituciones, y siempre se quiere saber si ese apoyo está redituando. Sin embargo, como herederos de los museos de historia natural, hay un tipo de museos, como en el que nos encontramos aquí enfrente, donde si bien se exhiben objetos y colecciones, mayoritariamente lo que se exhiben son las ideas de la ciencia. En un principio, la postura, sobre todo del exploratorium iniciador de este tipo de museos, era que el visitante podía vivir en su persona las distintas experiencias del mundo natural de la ciencia, como esta niña que está viviendo un caso de reflexión a la par que se divierte. Y aquí nos empezamos a ver si estas ideas, que no pueden ser exhibidas más que a través de la construcción de equipos que las muestren, si esta construcción de equipos estaba siendo eficaz. Entonces, por eso es que hay tanta literatura en la evaluación en museos y centros de ciencia, porque hay esta preocupación de que lo que construimos para exhibir y transmitir estas ideas esté funcionando correctamente. Pero con el tiempo, en este tipo de museos, ya no solamente nos preocupamos o se preocuparon por exhibir fenómenos, sobre todo de la física, sino por tratar de representar otras ideas de la ciencia, no necesariamente perceptibles, incluso algunas lejanas de la percepción humana, como esta niña que está tratando de hacer un tornado. Y aquí lo que nos empezó a interesar en los museos de ciencia es si estamos logrando transmitir a través de ese equipo que construimos para transmitir la idea, si estamos logrando hacérsela llegar al visitante. Entonces, no es que seamos unos obsesivos en los museos de ciencia por la evaluación, sino lo que pasa es que estos equipos son muy caros y tenemos la necesidad de justificar ese costo y ese resultado. Además, ha resultado después de varios años de vida de este tipo de museos, que la construcción de estos equipos para transmitir ideas no ha sido totalmente eficaz, o no todos los equipos son traducibles o adaptables a las necesidades de cada visitante en particular. Y entonces recurrimos necesariamente en este tipo de museos al guía o monitor, quien es el que nos hace la adecuación del discurso a las necesidades particulares de cada visitante. Pero eso va a estar afectando ese resultado del que les hablo, que queremos medir a toda costa. Entonces, es una situación muy particular que se ha ventilado también en otro tipo de museos, no solo en los museos de ciencia.
La evaluación en los museos está unida necesariamente a una metodología, o sea, ¿cómo la vamos a hacer? En ánimo de ser breve, les puedo decir que todo lo que nosotros leamos de evaluación y su metodología se reduce a 3 casos. Uno es observar lo que la gente hace, seguirla, filmarla, perseguirla, ver dónde se detiene, cuánto tiempo. La otra es hablar con ellos o pedirles que nos escriban lo que están viviendo, los cuestionarios, las encuestas, etc. Una más es examinar algún producto de la actividad humana. Entonces, ahora hay metodologías que nos permiten ver qué genera un visitante, como por ejemplo en los mapeos de significado personal, de los cuales voy a hablar más adelante, que nos permiten ver cómo ha sido el proceso mental del visitante al estar expuesto a una exhibición. Y desde luego, pues lo que hacemos en la práctica son combinaciones de todo esto. Yéndonos a un enfoque un poco más histórico, los primeros trabajos se basaban mucho en conteos y en obtención de variables demográficas. Quiero decirles que cuando empezamos a hacer evaluaciones hace 15 años, decíamos, bueno, esos son los métodos anticuados. Pues ahora recurrimos a esos métodos porque nos siguen siendo súper útiles. Necesitamos saber quién llega, cómo llega, qué edad tiene, de dónde viene, etc. O sea, ya no podemos hacer a un lado este tipo de metodologías. Y al principio nos basábamos mucho en seguir a los visitantes, en cuánto tiempo permanecían ante los equipos, pero esta época, más o menos hace unos 20, 25 años, nos arrojó muchísima información muy interesante en el comportamiento de los visitantes en los museos. Sobre todo, hay trabajos excelentes de varios autores que nos indican, sobre todo los estudios sobre comportamiento de familias y de escuelas, cómo es la socialización en el museo. Y eso lo hemos podido medir a través de estos estudios. Esta época nos mostró que definitivamente esto subyacía a la idea, pero no era tan claro. La evaluación debe estar centrada en el visitante. Es nuestro punto focal y entonces todas nuestras metodologías se van encaminando de manera cada vez más precisa a la evaluación de los visitantes. ¿Pero qué nos implica esto? Pues conocerlos muy bien. Mucho de esto partió de motivaciones. Aquí hicimos algunos en Universum y fue una experiencia muy interesante porque vimos que si les preguntamos a los visitantes ¿cuáles son sus motivaciones para acudir al museo? En general, contestan en la misma proporción por las distintas razones, venir con la familia, recreación o diversión, la fama que tiene el museo, el interés por la temática, etc. Los porcentajes son muy parecidos, pero cuando les preguntamos a los visitantes qué esperan de la visita, no qué los motivó a venir, sino qué esperan, nos sorprende siempre muchísimo que aparece la palabra aprender en una proporción fuerte. ¿Eso qué significa? Significa muchas cosas y ese ha sido el coco de los evaluadores, sobre todo en los museos y centros de ciencia. Hay una componente importante de diversión y una de interés sobre el tema, etcétera. Pero este hecho de que el visitante tiene como expectativa algo que le llama aprender, nos llama mucho la atención y ha modificado nuestro enfoque de las evaluaciones. Y entonces, en esta época, donde ya empieza a importar más el visitante, surge esa línea de trabajo que es de extensión mundial, que son los estudios de visitantes o estudios de público. Son sinónimos, se usan como sinónimo, pero no solo se refieren a museos. Los estudios de visitantes o de público se utilizan para cualquier ambiente donde tengamos visitantes. No necesariamente museos, pero se considera que no son sinónimos los estudios de visitantes con la evaluación de exposiciones. Más bien, la tendencia es a considerar que la evaluación de exposiciones es un subconjunto de los estudios de visitantes, pero lo que hago hincapié es la fuerza que toma la consideración del visitante, al punto que la denominación de este tipo de trabajo es estudios de visitantes o de público.
En España se ha trabajado muchísimo esto y Eloísa Pérez Santos nos dice que si queremos evaluar completamente un museo, cualquiera que esté, tenemos que ver que lo que subyace a cualquier cosa que valoremos deben ser los estudios de visitantes. Y ella tiene un esquema muy bonito que me fusilé. Si queremos hacer análisis y captación de público, diseño y desarrollo de exposiciones, siempre tendremos que estar supeditados a los estudios de visitantes. En otras palabras, tenemos que estudiar a los visitantes y su efecto del diseño y sobre ellos el diseño y desarrollo de exposiciones, de cómo los captamos, de qué programas tenemos y cómo se desarrollan, y de los servicios generales. Y así nos dice Eloísa Pérez Santos, si no contemplamos todos estos aspectos en la evaluación global de un museo, todo cobijado por estudios de visitantes, vamos a tener visiones muy parciales de lo que está sucediendo. Bueno, y también los servicios de atención al visitante. Bueno, y luego, ¿qué pasó más o menos hace 15 años? O sea, primero nos preocupaba mucho seguirlos y ver qué hacían. Pero ya cuando nos metimos a preocuparnos sobre el asunto de los estudios de visitantes y hicimos este tipo de estudios donde los visitantes nos dicen que esperan de la visita aprender, dijimos, ¿y eso cómo lo medimos? ¿Y cómo vemos si estamos cumpliendo con eso? Y entonces, pues nos pusimos como muy conductistas o biológicos a probar el antes y el después. Antes, efecto de algo y qué pasa después. Allí aprendimos y nos dimos muchos topes. Un aprendizaje muy importante fue, no podemos descontextualizar la experiencia que estamos midiendo, nada de que me llevo a los visitantes afuera o al patio, se tiene que hacer in situ y eso nos genera problemas metodológicos a veces bastante serios. Pero salimos del closet y dijimos, no vamos a tener nuestros propios métodos, hay disciplinas como la antropología, la sociología, etcétera, todos los estudios sociales, pues que ya tienen siglos de adelanto sobre nosotros. Tomemos lo que nos pueda servir e incorporémoslo a nuestros estudios. Y entonces ya, sin tapujos, empezamos a agarrar de la etnografía, de acá y de allá. Entonces, nuestros estudios se enriquecieron. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que si nosotros no nos separábamos de esa evaluación muy escolar, con reactivos escolares, con enfoques de objetivos, pues no lográbamos nada. O lográbamos concluir que allí no se aprendía nada, ¿sí? Había algo que estaba faltando. ¿Qué pasó después? Para mí, a partir de más o menos hace unos 5 años, cuando en la literatura aparece el tema aprendizaje informal, como la forma de tipificar el fenómeno que está ocurriendo en la mente del visitante, como la vivencia del visitante, y esto aparece en la literatura, y en la literatura sajona, que nos rige mucho, pues se nos cosas. El visitante sufre una experiencia, haga lo que haga, esté el tiempo que esté, y eso se llama aprendizaje informal. El aprendizaje informal, es el aprendizaje personal, idiosincrásico, contextual, motivado por cada persona, acumulativo, no solo el museo lo va a generar, sino todo lo que ha visto el visitante antes, todo lo que ha leído, todo su bagaje, y además tiene diversas motivaciones. Y además toma tiempo. Entonces, esta definición nos pone una serie de dificultades como cómo le hacemos para medir lo que cada individuo está viviendo. Pero eso lo hace súper emocionante. Todavía no lo tenemos del todo resuelto, pero pues por ahí vamos. Entonces, lo que sí nos dimos a la tarea fue de empezar a ver la influencia de algunas variables sobre los visitantes y sobre ese producto que le llamamos aprendizaje informal. Entonces, ¿qué tiene que ver la motivación? Ayer escuchamos una preciosa plática que tenía que ver mucho con esto, y ya nos empieza a interesar qué trae el visitante. Ya el visitante no es un receptáculo vacío. A lo mejor tenemos un visitante que sabe mucho del tema, lo vimos ayer también. Y
línea que hemos explorado mucho aquí en la DGDC es el de las memorias, pero no inmediata como lo que se nos planteaba ayer, sino qué pasa 6 meses, 1 año después de que hicimos la visita o de que se hizo la visita. ¿Por qué nos interesa? Porque nuestra obsesión primera es la evaluación, pero nuestra obsesión segunda es mostrar que el Museo de Ciencia influye sobre la cultura científica de la población. ¿Y eso cómo se mide? Ese es otro tema que prefiero no tocar porque nos ponemos a llorar, pero es un tema muy importante. Y hemos supuesto que a través de la memoria podemos ver qué se queda, pero en la memoria a largo plazo. Hemos encontrado cosas muy interesantes. Como les digo, son metodologías complicadas, se necesita mucho personal, mucho tiempo y luego la revisión de los datos, su interpretación y demás. Pero, por ejemplo, hemos encontrado que los visitantes que más saben recuerdan las más cosas que aprendieron, pero los visitantes que menos saben del tema, lo que más recuerdan son emociones. Entonces, una cosa que intriga es cómo le hacemos para los visitantes sabiondos, o no me acuerdo cómo los clasificaban ayer, para que se lleven emociones y cómo les hacemos para los que son puras emociones, pues para que se lleven algo un poquito más conceptual. Ese es un reto que tenemos por allí. Bueno, antes de pasar a los ejemplos que les voy a mostrar, a los casos, quiero hacer una distinción muy clara entre evaluación e investigación, porque lo usamos indistintamente. En general, hacemos evaluación cuando queremos resolver un problema. Y hacemos investigación, cuando queremos generar conocimiento nuevo. Claro, cualquier ejemplo que ustedes piensen, seguramente van a estar con un mayor o menor traslape, como les voy a mostrar. Pero el museo puede hacer una evaluación muy rápida, no necesariamente su personal, puede contratar una empresa que se dedique a hacer este tipo de cosas para resolver por qué todos los visitantes hacen tal cosa. Ese es un problema particular que me preocupa por la seguridad de los visitantes. Pero yo como una institución universitaria puedo generar mayor conocimiento a través de la investigación del tema que a mí me interese alrededor de los estudios de visitantes. Por eso es la propuesta de utilizar el término estudios, porque es muy difícil separar evaluaciones de investigaciones. Y por eso tenemos una coordinación de estudios para no vernos en necesidad de estar haciendo aclaraciones. Y pues ahí les va la gran verdad de perogrullo. ¿Cuál es la metodología idónea? Pues la mejor posible. Es muy curioso que uno suele buscar en los manuales y en la teoría cuál va a ser la metodología que me va a resolver un problema de evaluación o de investigación. Pues más bien hay que estudiar el problema y tratar de ver qué es lo más adecuado para el objetivo que yo tengo. No existe la metodología idónea y la investigación en este campo es tan atractiva para quienes gustan de las incógnitas porque pues hay que usar de todo, ¿sí? Según el caso. Bueno, ahora les voy a hablar de algunos casos, de 2 salas que hemos evaluado al revés y al derecho. Una ha sido la sala de mecánica cuántica llamada ExpoQ. Normalmente en los foros que me piden que hable de evaluaciones que se han hecho aquí, presento una de seguimientos. En este caso les voy a presentar una que tiene que ver con seguimientos, pero que tiene que ver también con los tiempos de permanencia. Y aquí esta evaluación se hizo, esta es la vista desde arriba de la sala, aquí está el muro de caricaturas y esto es un domo, aquí está la entrada y los equipos y la salida es por acá. Esta es una parte de atrás y aquí fíjense muy bien, este es un equipo que muestra la explosión de la bomba de Hiroshima. Un tiempo después de inaugurada la sala, se vio la difícil comprensión de su temática. Hay literatura al respecto, a quien le interese se la puedo dar con todo gusto.
y se planteó meter un muro de caricaturas en esta zona para resolver la problemática de la comprensión. Sin embargo, se siguió percibiendo, midiendo y encontrando que no mejoraba esta, y al punto preocupante de que los profesores de bachillerato de física tampoco entendían la sala, hasta que invitamos a expertos en mecánica cuántica que nos dijeron, pero ¿cómo pueden exhibir esto si nosotros escasamente le entendemos? O sea, es una sala complicada, pero se pensó que este muro iba a paliar ese asunto, y este es el muro de las caricaturas, que se supone que es un resumen de la sala y explica la sala y la facilita. Y aquí pueden ver ustedes un seguimiento que se hizo de visitantes. Cada línea representa 1 minuto de permanencia en promedio de una población X de visitantes en un lapso determinado. Representa un minuto de duración frente a ese equipo. Obviamente, por otros estudios habíamos visto que el caso de la bomba atómica era el más gustado, el más recordado, porque pues, es el más cercano a los visitantes. Y allí duraban mucho tiempo, círculos que corresponden a la duración a los 12 minutos que dura el video. Entonces, la gente se quedaba viendo el video de principio a fin. Sin embargo, nos intrigaba mucho esta computadora, que los mecánicos cuánticos nos dijeron, pues ahí quién sabe qué quieren decir. Y cuando interrogamos a los visitantes, nos dijeron, muchos de ellos, que creían que esta computadora mostraba un juego de maquinitas que estaba de moda. Entonces le trataban de entender como el juego de la maquinita y se estaban ahí horas. O sea, tuvimos que completar el estudio con encuestas, porque si no nos hubiéramos quedado con la idea de que el equipo que más tiempo ocupaba a los visitantes era y la razón era por un equívoco con otro tipo de equipamiento, pero pudimos ver, volviendo a nuestro problema, que escasamente los visitantes se detienen a ver al muro. Tiene mucho que ver la museografía, dónde está puesto, etcétera, etcétera, pero pues es ir resolviendo problemas de a poquitos y no es fácil. Ahora les voy a hablar de un par de investigaciones. Estas fueron hechas en la sala de evolución. Hacemos 2 tipos de estudios. Uno les llamamos correlacionales. Lo que tratamos de hacer con estas investigaciones es medir el grado de relación entre 2 o más conceptos o variables. O sea, si pasa esto, ¿por qué pasa esto? ¿O qué tiene que ver esto con esto? Y también hacemos estudios explicativos. ¿Por qué pasa lo que está pasando? ¿De acuerdo? Bueno, esta es la entrada de la sala para quien no la conozca. La sala se instaló en un espacio ya muy delimitado, no se pudo adaptar el espacio por el presupuesto que se tenía. Esta es la entrada. Y esta es más o menos el tipo de equipos que se exhiben. Se procuró usar la tecnología de punta lo menos posible, para que la sala no tuviera que remodelarse muy pronto. Uno de los equipos más gustados es el Beagle, donde el visitante se sube. Al accionar el timón, se va moviendo el barco por el recorrido que hizo Darwin alrededor del mundo y se acciona un video donde nos dice qué fue viendo Darwin en cada sitio. Esta es más o menos la estructura. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo correlacional que se hizo en esta sala. Aquí tenemos una escala de valores de 0 a 20 de comprensión. No me voy a poner a decir el detalle de cómo lo medimos. Y aquí tenemos una serie de equipos desde la entrada hasta la salida que nos interesaba valorar su comprensión. La gráfica roja nos muestra la comprensión de los equipos solos, sin tener el acompañamiento de cédulas ni de escenografía. La línea amarilla nos muestra la comprensión cuando ya el equipo está adornado, completado con cédulas y demás.
Aquí pudimos ver que hay una mejoría en la comprensión cuando el equipo está acompañado. Pero también pudimos ver que los equipos malos, como el de la entrada, malos en términos de comprensión, pues aunque los vistamos de seda, se quedan con muy poca comprensión. Salvo algunos casos, como el de los caballos, que tienen una mayor comprensión cuando ya se les acomoda con más cosas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de un estudio explicativo, también hecho en esa sala. Nos dimos a la tarea de levantar cientos de encuestas de opinión, todas dichas de manera negativa. La condición de estas encuestas es que lo que se dijera fuera negativo. Si no había nada negativo que decir, no se decía nada. O sea, no tomábamos en cuenta está muy lindo, qué bonito color, o está precioso. Sigan así, nunca cambien. Eso no lo tomamos en cuenta. Nada más tomábamos las negativas. Y como nos presentó la ponente ayer, hicimos un análisis de cúmulos de las opiniones y obtuvimos clarísimo 4 cúmulos. En este eje están todas las opiniones negativas. Este grupo que corresponde a estudiantes, que tiene muchísimas opiniones de muchas cosas. Este corresponde a público general, el verde. Este cúmulo corresponde a divulgadores que fueron a evaluar la sala críticamente. Y este corresponde a profesores. Si se fijan, los profesores tienen opiniones muy compactas. Pero este estudio explicativo fue muy interesante porque nos dejó ver por qué, por ejemplo, hay opiniones tan contradictorias entre los usuarios o visitantes. Un ejemplo, los estudiantes dicen que está atascada de información esa sala, que se confunden, que se marean, y los profesores nos dicen que les falta muchísima información. Es claro el uso que dan cada uno a la sala. Pero si nosotros no hubiéramos hecho los cúmulos y no hubiéramos sabido a qué grupo pertenecían, en principio encontrábamos una opinión contradictoria. Quitamos o ponemos más información. Bueno, pues es que hay que darles a los profesores y hay que darles a los estudiantes. Así, etcétera. Por ejemplo, el público se queja de lo ruidosa de la sala. Y los chavos dicen, ay, pongan rock, esto está fúnebre, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle gusto a todos, pero ¿cómo lo mediamos, de acuerdo? Bueno, algunos resultados ya para cerrar esta parte de ejemplos han sido tesis, la mayoría de doctorado. Estamos en una universidad y tenemos esa suerte. Tesis sobre la experiencia interactiva, asuntos de creatividad, asuntos de mediación. Está por salir una tesis sobre cuál es el efecto del diseño hecho por un diseñador industrial en la comprensión de los equipos, y una serie de estudios de recorridos, de evaluación inicial y formativa, como la que les mostraba en la sala de evolución, de cómo se comprenden las cédulas. Hemos encontrado que el visitante sí lee las cédulas, pero no se para leerlas así, sino que voltea los ojos a buscar algunos elementos de la cédula que le completen el panorama, y lo que les platicaba hace un rato de memorias del evento. Bueno, tomen aire y ya vamos a la parte final. Si nosotros consideramos que cualquier museo, no importa la temática, es un medio de comunicación, como ya lo han propuesto diversos autores, nosotros planteamos que el museo entonces puede buscar en términos comunicativos 4 objetivos, más bien 4 metas. Uno, acercar a las personas, a los visitantes, solamente acercar a lo que están exhibiendo o a su entorno. Divertirlos, que se lleven información, o encauzarlos más específicamente de acuerdo a los lineamientos del aprendizaje informal hacia lo que quieren, necesitan, saben, buscan y están motivados. Esas serían nuestras 4 metas. Entonces, lo que yo voy a hacer es que les voy a proponer una taxonomía de actividades de museo que nos liberan un poco de esa tensión que sentimos los evaluadores de cómo evalúo.
¿Qué aplico? ¿Qué cuestionario? Porque no podemos usar todos los métodos para todo. Y ahora voy a eso. Pero antes de pasar a eso, quiero hacer 3 precisiones. Número 1. No lo digo yo, lo dice Kirsten Ellenbogen, la comunicación pública de la ciencia, y ahí podemos cambiar la comunicación pública de la historia, de la arqueología, de lo que quieran, del arte, equivale a la educación artística informal, histórica informal, ustedes lo bautizan. Son equivalentes, pero dice Kirsten Ellenbogen, lo que pasa es que el museo se apropió del término educación informal, que está muy unido a una segmentación o una estratificación de los visitantes. Pero los medios de comunicación que también pueden comunicar estas temáticas no se preocupan tanto por la segmentación de los visitantes como el museo. Pero dice, ya no se hagan bolas. Y nuestro cuasi padrino de la DGC, Bruce Leuenstein, dice es lo mismo. Comunicación pública de la ciencia que educación científica informal. Insisto, uso ciencia porque estamos en un museo de ciencia, pero ustedes pueden ponerle el epíteto que quieran de acuerdo a la temática de su museo. Esa es mi primera consideración. El museo es un medio de comunicación pública de una cierta temática. La segunda, hay 2 formas del aprendizaje informal en los museos. Uno le llamamos lúdico, donde lo único que queremos es que quien lo percibe, lo vive, lo experimenta, se divierta. Y otro, al que le llamamos significativo, donde nuestra intención es que se apropie el visitante de eso. Insisto, como se trata de un evento de aprendizaje informal no escolar, cada uno se va a apropiar a su ritmo, según sus motivaciones, sus necesidades. ¿Estamos? Bueno, pues ahí les va la propuesta. Entonces, esta es la comunicación pública de la ciencia, ustedes la pueden bautizar de la historia, del arte, de la etnografía, de la arqueología, de lo que ustedes quieran. ¿Y cómo puede el museo considerar a sus públicos? Lo puede considerar en un eje que va desde considerarlos masivamente hasta considerar a cada individuo, en un continuo con una gradación diferente. Entonces tenemos un eje de los públicos considerados desde masivos hasta un visitante con nombre y 2 apellidos, ¿sí? Ese es mi primer eje. Mi segundo eje se refiere a los efectos de esta comunicación y tengo lo que ya conocemos. En un extremo, un aprendizaje informal, pero lúdico, ¿sí? Casi a través de la diversión, a ver qué me llevo. Y en el otro extremo, un aprendizaje informal significativo donde vine a corregir mis conocimientos sobre el tema que quieran, a agrandarlos, a especificarlos, a buscar más información, etc. Esto en un continuo, de lo lúdico a lo significativo. ¿Estamos de acuerdo? Del cruce de estas 2 líneas, de cómo vea yo a los públicos y cómo vea los efectos, se generan 4 cuadrantes. Si nada más viene el visitante a divertirse y los veo masivos, pues ¿qué puedo lograr en un museo? Decirle, lo que exhibo existe. Existe el arte, existe la música, existe la arqueología, existe la ciencia. No puedo pretender más. Me volvería loca tratando de medir eso. Y un tiempo de locura que tuvimos, tratábamos de hacer eso. Es imposible. Ahorita les voy a mostrar por qué. Si yo considero que el público viene a divertirse, pero me preocupan los individuos, entonces mi objetivo es cómo atraerlos. Ahorita les voy a empezar a dar ejemplos de cada cuadrante. Pero si yo quiero que haya un aprendizaje informal significativo, pero finalmente sigo teniendo públicos masivos, mi objetivo es, qué interesante es este artista plástico, qué interesante es esta postura histórica, qué interesante es esta teoría científica, etc. Y por último, cuando yo me estoy fijando en el individuo y que tenga un aprendizaje informal significativo, lo que quiero es que ese individuo diga, eso es lo mío.
Yo pertenezco a esto. Esto es parte de mi identidad. La ciencia, el arte, la música, la historia, la arqueología son parte de mi identidad. Y ahí estoy pensando en uno a uno según lo necesite, porque la identidad es una cosa personal. Bueno, vamos a ver cuadrante por cuadrante. Ya voy a terminar. En este cuadrante donde lo que me importa es decir que la ciencia existe, es decir, masivo con aprendizaje lúdico, ¿cómo va a ser la comunicación que va a ser mi museo? Festiva, lúdica, divertida. Mis exhibiciones son de tipo espectáculo, se movió aquí, ejemplos, las visitas abiertas, las noches de museo, pero lo que me importa es cómo puedo evaluar eso. Siento decepcionarlos por el número de asistentes. Si yo me quiebro la cabeza con qué cuestionario les voy a poner cuando salen de la noche de las estrellas, nada más le estoy jugando al loco. La gente está divertida, distraída con su familia, con sus amigos. No lo puedo detener a preguntarle nada. Porque acuérdense que aquí lo que estoy buscando es solo acercarlo a la temática. Y aquí puse entre paréntesis, la ciencia existe. Lo que estoy buscando es que lo que se está exhibiendo nada más se dé cuenta de que existe, es una primera aproximación. ¿Y cómo se les ocurriría a ustedes medir qué está pasando en eventos como estos? Pues cuántos vinieron o cuántos eventos hice y cuántos vinieron. Párenle de contar, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos al siguiente cuadrante, donde estoy considerando al individuo y a los efectos como aprendizaje informal lúdico. Aquí la comunicación es a partir de materiales lúdico-didácticos y aquí se pintan solas las actividades complementarias de las exhibiciones, talleres, demostraciones, etcétera, ¿sí? Más cercanas al visitante individual. Ejemplo, demostraciones y talleres. ¿Y cómo puedo evaluar? Ahí sí los tengo sentaditos, más cercanos a mí con encuestas. ¿Sí? Se sienten más con trato personal, los puedo encuestar. Acuérdense que aquí lo que buscaba era divertir. Y esto es típico de talleres. Sí puedo encuestar a los niños o algunos grupos que están en esta modalidad de demostración. Vámonos al siguiente cuadrante, donde estoy considerando masivo al público y buscando un aprendizaje informal significativo. La comunicación va a ser masiva, pero para públicos específicos. Aquí mis exhibiciones suelen ser didácticas o de corte didáctico. Un ejemplo son las visitas escolares, donde es un grupo grande, pero quiero que se lleven algo y aprenden algo. ¿Y cómo los puedo evaluar? Ahí sí saco mi cofre de metodologías, siguiéndolos, viendo trayectorias, encuestándolos, platicándoles, haciéndoles que dibujen, hasta hablándoles por teléfono, etcétera, etcétera. Porque aquí lo que busco es informar. Las actividades de educación no formal, que son semejantes a la formal, pero no dentro del ámbito educativo oficial, se prestan mucho a este tipo de intervención. Y desde luego el seguimiento de visitas escolares es idóneo para este tipo de metodologías. Vámonos ya a la última. Aquí la comunicación, cuando me interesa el individuo y busco que tenga un aprendizaje informal significativo, busco comunicación cara a cara. Las exhibiciones son guiadas o mediadas, ejemplo, las visitas guiadas. ¿Y cómo puedo evaluar? Pues con esos métodos sobre los cuales andamos a la casa para evaluar el aprendizaje informal. Hay algunos ya por ahí y algunos probados, como el mapeo de significado personal. Porque aquí estoy buscando hacer de la temática de la exposición o del museo parte de la identidad del visitante, es decir, encauzarlo con el significado de interesarlo para que continúe en esa línea, informándose más, preguntándose más, regresando, etcétera, etcétera. Aquí, en este cuarto cuadrante, me meto al rollo de cómo mido esa experiencia personal, cómo mido si es un grupo, cómo los abordo
ayer vimos una metodología muy interesante y qué le pregunto y qué quiero saber y cómo voy a interpretar lo que me diga, pero eso se los dejo de tarea para el próximo encuentro. Bueno, aquí en el caso del cuadrante personal, en donde busco aprendizaje informal significativo, obviamente va a tener que ver mucho el ambiente que yo estoy creando en el museo, es decir, lo que se llama el espacio personal, que me dice a mí como individuo cómo me siento, el espacio cognitivo, es decir, cómo le estoy presentando lo que exhibo, la parte de conocimientos, y influye muchísimo lo que no habíamos querido ver hace muchos años, que es el espacio social, de la vida social, de la vida de relación. Un museo con baños sucios, un museo donde no haya que comer algo, donde no haya donde sentarse, pues va a afectar esa vivencia de la identidad. Y a lo mejor el tema me encantó, pero estuve incómodo porque me dolían los pies y entonces el encauzamiento ya no se da como yo pensaba. Y desde luego, pues cómo estoy fabricando los diseños. Ahí hay toda un montón de teoría de que si los hacemos sentir tontos a los visitantes, ya no regresan, pero si también les damos retos muy fácil, también los hacemos sentir tontos. Entonces el diseño es una parte vital, sobre todo para los museos que exhibimos ideas a través de la construcción de equipos. Y bueno, y para cerrar, si estas son nuestras metas, acercar, divertir, informar o encauzar, ya no suframos más, liberémonos desde el día de hoy. Si yo en mi museo hago eventos masivos, qué padre que pueda hacer evaluación demográfica. Si yo hago eventos masivos, pero donde busque un poco de aprendizaje, pues puedo seguir, puedo entrevistar, puedo hacer un montón de técnicas. Si se fijan ustedes, las técnicas clásicas se irían a este cuadrante. Si yo quiero que se diviertan, pues registro las acciones, platico con ellos, etcétera. Pero si yo quiero ver qué pasa con el individuo como ente único, pues tengo que utilizar estas metodologías que me permiten saber qué está pasando con él. Por supuesto que todavía hay que dar el paso de cómo esta información hacerla del común de los museos, porque estamos hablando de individuos, pero yo supongo que cuando todos estemos haciendo mapeos de significado personal como tarea 10 al día, pues vamos a poder juntar mucha información y nos la vamos a poder comunicar con otros museos. Para los que estuvieron copia y copia, qué pena, aquí está publicado esto, si lo quieren consultar allí. Y bueno, esto nos habla de que dependiendo del enfoque que tengamos con nuestra actividad museística, va a ser la metodología más ad hoc y el enfoque de investigación o de evaluación que queramos darle. Y es todo. Muchas gracias.